Benvinguts en aquesta segona sessió del cicle Pensar la història, convocat per CLAC i per Historiadors de Catalunya. Vull tornar a donar les gràcies en nom de tots els organitzadors en aquesta casa, l'Arxiu de la Corona d'Aragó, per hospedar-nos i per convidar-nos a fer el cicle aquí aquestes setmanes. Aquest cicle titulat, com dic, Pensar la història i en homenatge a John Eliot, que parlarà el darrer dia. La setmana passada vam tenir el professor Rui Domènech, que va fer una esplèndida conferència sobre el valor de la història i sobre el repte que té Catalunya al segle XXI, i avui seguim amb un altre extraordinari historiador, Jordi Canal, molt valent, a més, s'ha de dir, un dels grans especialistes, jo diria que a tota Europa, en carlisme, professor de l'École de Haute Étude en Sciences Sociales a París, i autor d'una nombrosa, vasta i rigorosíssima bibliografia. Dels seus llibres podria recomanar-los un dels darrers, que és Història mínima de Catalunya, publicada per Turner l'any 2015. Avui el professor Jordi Canal ve a parlar-nos del mite de la nació catalana. Moltes gràcies, Jordi, per estar amb nosaltres. És un veritable plaer, de veritat. Gracias y gracias a todos por asistir a esta conferencia. Gracias especialmente, digamos, al Archivo de la Corona de Aragón por acogernos, y gracias, y también felicitar al CLAC y a sus miembros por el trabajo que están haciendo en estos momentos que no son unos momentos fáciles en Cataluña. Yo voy a hablar del mito de la nación catalana, porque me parece que es el mito nodal o el mito central que sostiene el nacionalismo catalán y el relato nacional para Cataluña de este nacionalismo. Y también porque yo creo que es uno de los mitos de la historia de Cataluña menos del que somos, o del que se es en general menos consciente que es un mito. Es decir, todos de alguna manera digamos, tenemos claro los mitos en torno a Guifré el Pilós, y a nadie que no quiera creérselo, nadie digamos, duda que buena parte de los relatos son míticos, que sabemos por estudios desde Martí de Riquer a muchos otros, que toda la leyenda y el mito en torno a la creación o a la supuesta creación de la bandera catalana, que evidentemente no es una creación de una bandera, sino es otra cosa y no tiene nada que ver con las banderas. Eso forma parte del mito, pero en todo caso sabemos que es una leyenda de la época moderna, nadie duda de eso. Sabemos, cuando hablamos de Jaume I, es evidente que hay mucho de mito, o de Jaume d'Urgell, o de Pau Claris, o incluso del 11 de septiembre, del Corpus de Sangre, los almogávares, o incluso, si avanzamos mucho en el tiempo, todos somos conscientes, o en general hay una cierta conciencia de que detrás de Lluís Companys hay más mito que realidad, en la manera en la que se nos presenta. Pero en cambio, la nación catalana, yo creo que no somos suficientemente conscientes de que es otro mito. Y yo creo que eso tiene algo que ver con, como muchas otras cosas, con la transición y la idea de que el nacionalismo, digamos, había estado en el buen bando, digamos, por tanto reprimido por el franquismo, y que de alguna manera había que cuidar a ese nacionalismo que salía de la transición. Yo creo que ahí
Eso explica muchas de las cosas que ocurrieron en la transición, el tipo de constitución, el tipo de estatut y muchos otros elementos, pero en todo caso hubo en ese momento de la transición, digamos, un cierto consenso, sobre todo entre la izquierda, que el nacionalismo había estado en el lado bueno de la historia y que por lo tanto de alguna manera había que compensarle. Eso por un lado, y por el otro, y luego a eso también la derecha va a acabar sucumbiendo a esa idea. Y luego también es cierto que el nacionalismo, ayudado por ese elemento, pero también por su propia fuerza, fue capaz en los 70s, pero sobre todo en los 80, de imponer su relato. Y ya no digamos más adelante, hasta hoy mismo. Y ese relato ha sido de alguna manera un relato dominante en Cataluña. Y en ese relato dominante, el papel de la nación, yo creo que es el papel clave. Y por lo tanto, digamos, por eso cuando los nacionalistas salen a la calle, lo primero que dicen cuando reivindican algo es: somos una nación. Porque si somos una nación, a ojos del nacionalismo, en la mente de los nacionalistas, eso significa que nos merecemos un Estado. Por lo tanto, siempre se dice somos una nación, o cuando salieron en los últimos años Cataluña nación de Europa, o el somos una nación que gritaban los nacionalistas, pero también buena parte de la izquierda catalana en la transición. Digamos, ese es un elemento clave y yo creo que no ha sido suficientemente discutido, pero me parece que es el mito clave de todo el edificio del nacionalismo. Bien, voy a empezar con, de hecho, en tanto que este ciclo es en buena medida un homenaje a Eliot, voy a empezar por Eliot. John Eliot, en un libro que se titula Haciendo Historia, es un libro del año 2012, relata, lo había relatado otras veces, pero en este libro relata su llegada a Cataluña en los años 50, cuando está haciendo sus investigaciones para el libro sobre la revuelta de 1640. Y él describe esos años 50 en Cataluña a partir, quiero decir, el terreno historiográfico. El terreno historiográfico en Cataluña lo define a partir de dos corrientes, o de dos personajes y de dos corrientes. Por una parte, él habla de la vía nacionalista dentro de la historiografía, que él atribuye a Ferran Soldevila, básicamente, y la que él llama la vía revisionista de Jaume Vicens Vives. Digamos, Eliot no entra, digamos, en el último Vicens y los virajes nacionalistas del último Vicens, en donde estaría el Noticia de Cataluña. Esa sería otra cuestión. Pero en todo caso, él define muy claramente: hay una historiografía nacionalista, hay una historiografía revisionista. Y él dice, en esa historiografía revisionista lo que se estaba intentando es desmontar los mitos. Ese era, digamos, lo que se planteaba Jaume Vicens desde los años 30 y luego después de la guerra. Y dice, al igual que Vicens y su círculo, y cito textualmente: me convertí en una especie de iconoclasta ansioso de desterrar los mitos. Digamos, él tiene muy claro, digamos, que hay una parte de la historiografía catalana se está peleando en ese momento con los mitos. Es uno, yo diría, de los grandes momentos de pelea de la historiografía catalana con los mitos. Más el Vicens de los 30, 40, principios de los 50. El Noticia de Cataluña, digamos, es para mí una vuelta al esencialismo y al neorromanticismo, pero dejemos, es la obra de una persona que se ha convertido claramente al nacionalismo y que apuesta por eso y recupera buena parte de las esencias de Cataluña. Ese fue un momento, y luego hubo otro momento en los años 70 y en los años 80, y en ese participaron
esa historiografía que Enrico Zelaya Cal en algún momento llamó frente populista, y en ese, sobre todo en los años 80, participaron algunas personas que están hoy aquí presentes, como Ricardo García Cárcel. Yo creo que hubo ahí un trabajo de desmontar los mitos muy importante, que se hizo en buena medida a través de la revista L'Avenç. En aquella época era creada en la segunda mitad de los 70, era, era el núcleo desde el que se intentó la desmitificación de esta segunda etapa del siglo XX, lo que dio lugar a grandes polémicas. Claro, los historiadores siempre tenemos el problema de que sabemos qué ha ocurrido después y también qué ha sido de las personas que estaban ahí en aquel momento después, pero uno de los grandes defensores de desmontar los mitos en aquel momento era Ferran Mascarell, que tuvo una gran polémica con Oriol Pi de Cabañas. Oriol Pi de Cabañas decía que eso era un desastre y Mascarell defendía que había que desmontar los mitos, a pesar de que eso pudiera suponer una cierta desmovilización de la sociedad. Ese debate luego continuó y el papel que había hecho Pi de Cabañas en los finales de los 70, principios de los 80, esta polémica es del año 82, luego lo retomó como gran defensor de los mitos, e incluso habló de mitofobia o de cruzada contra los mitos. Lo retomaron Agustí Alcoberro, que fue director del Museo de Historia de Cataluña y más adelante vicepresidente de la ANC, y otra persona que lo retomó fue Albert Balcells, que estaba en ese juego de decirle a los historiadores que solo se podía hacer historia nacional catalana o española. Si uno no hacía historia nacional catalana, automáticamente es que estaba haciendo historia nacional española. Es la base de las polémicas entre historiadores de los años 80 en Cataluña. Pero L'Avenç, hay un mito que tampoco se atrevió nunca a tocar, que es el de la nación catalana. De hecho, el número, y lo recuperé en mi archivo, el número 7-8, el primer número doble que hace L'Avenç en su historia, en el año 1978, es Los orígenes de la nación catalana, un dossier que trata de los siglos 8, empieza en el siglo 8 y termina en el siglo XII. Es cierto que los historiadores que participan en el dossier no todos dicen explícitamente que hay una nación catalana en esos siglos, pero sí se dice claramente en la introducción y en algunos de los textos, sobre todo en los textos de Josep Maria Salrach, que había escrito un libro que era la formación de la nación catalana, que hablaba de esa época de la Edad Media, una época en la que sabemos, que evidentemente el territorio de la actual Cataluña estaba en buena parte en manos de los árabes musulmanes y formaba parte de una entidad llamada Al-Ándalus, y además una época en la que no existía ni la palabra Cataluña, y evidentemente mucho menos consciencia de su existencia como nación. Pero en todo caso es interesante ver que incluso L'Avenç, que se lanzó a una campaña de desmitificación muy importante, salvó el mito de la nación catalana, porque el mito de la nación catalana, insisto, es un mito nodal, es un mito clave. Pero bueno, yo estoy totalmente convencido que los historiadores tenemos la obligación de enfrentarnos a todos los mitos y, como mínimo, de intentar contar el porqué de esos mitos, la construcción de esos mitos. Eso no significa negar los mitos pueden tener su función, pero los historiadores estamos para decir que hay una separación clara entre historia y mito y que debemos distinguir muy claramente lo que es historia y lo que es mito, o como mínimo advertir de esos mitos y sobre todo advertir de los usos políticos e intelectuales de esos mitos. Y yo creo que eso es lo que se intentó hacer
en la época de Vicens, es lo que se intentó hacer a finales de los 70 y en los años 80, y lo que se dejó de hacer porque las cosas cambiaron en Cataluña en los años 90. Los años 90 son la vuelta en Cataluña a una historia muy claramente nacional, pensada en clave nacional. Y, en todo caso, los impugnadores de los mitos, de esos relatos falsos, de esa utilización de la historia, hemos quedado, de alguna manera, a partir de los años en minoría, en la Universidad Catalana o en la historiografía catalana en general. Yo he dicho alguna vez que me parece que este cambio que se produce en los 90 hay que atribuirlo a distintas causas, como mínimo a tres. Una que tiene que ver con lo que acabo de decir, los debates muy duros entre historiadores de los años 80, principios de los 90, debates en los que se llegan a soluciones o se llegan a enfrentamientos como el que acabo de decir, en el momento en que Albert Balcells o otras personas, porque no fue el único, digamos, obligan o quieren obligar a todos los historiadores catalanes a que digan si hacen historia, qué tipo de historia nacional hacen, porque no consideran que se pueda hacer historia que no sea nacional. Ese es uno de los problemas de los nacionalistas, digamos, que siempre piensan las claves, siempre creen que todo es nacional. Y por lo tanto, si uno no es nacional de un lado, es que es nacional del otro. Y tanto, que es lo que nos encontramos frecuentemente. Digamos, uno dice, no, yo no soy nacionalista catalán, y automáticamente te dicen, no, claro, eres nacionalista español. Como si fuera imposible vivir fuera del imaginario nacionalista. Y aquí en los historiadores ocurrió lo mismo. Digamos, esos debates fueron muy duros, llevó a que se rompieron, digamos, alianzas, amistades, y esos debates, además, digamos, fueron acompañados de polémicas e incluso de denuncias públicas en libelos anónimos de los historiadores que estaban al servicio de España y que por lo tanto estaban contaminando la universidad española. Esa es una razón, pero yo creo que esa no es la única razón. Hay otra, yo creo que el hundimiento del marxismo es muy importante. Digamos, buena parte de estos historiadores que hoy son historiadores comprometidos nacionalmente eran marxistas en los años 70, eran marxistas en los años 80, y la crisis del marxismo yo creo que les lleva a abrazar el nacionalismo como fe de sustitución. Como fe de sustitución o bien como una media fe que combinan con la vieja fe nacional. Digamos, hace pocos días o pocas semanas, digamos, murió Josep Fontana. Sería un buen ejemplo de ese caso de combinación de esa fe nacional con la fe marxista. De hecho, Ernest Lluch, que era muy hábil y muy perspicaz, ya en el año 94 decía que había un montón de historiadores pujolistas leninistas, y no se equivocó. Digamos, era algo que todavía se empezaba a ver, pero que fue creciendo con el tiempo. Y luego hay una tercera razón, que es un poco lo que decía al principio, que el proceso renacionalizador pujolista fue un éxito. Digamos, la utilización hábil de la televisión, de los medios, de la educación funcionó, digamos, y por lo tanto hubo un proceso renacionalizador muy importante. El pujolismo invirtió mucho en la historia porque pensaba, y luego volveré sobre ello, pensaba que la historia era uno de los dos grandes pilares de la nación, y por lo tanto había que cultivar la historia. Y luego también otras cosas más materiales. Digamos, poco a poco, digamos, quien controló los dineros a repartir entre los historiadores estuvo en Barcelona y dejó de estar en Madrid, para decirlo de alguna forma. Y por lo tanto, digamos, no voy a acusar a nadie directamente, pero sí es cierto que algunos historiadores vieron claramente que el dinero salía de una fuente nacionalista y se arrimaron. Es humano, ocurre en todas las profesiones, pero bueno, yo creo que hay que decirlo, porque en muchos casos a veces dependemos, esas cuestiones más humanas, a veces a los historiadores
se nos escapan, o no queremos ser tan racionales en nuestra explicación histórica que abandonamos los pequeños detalles crematísticos, y esos son también importantes, y yo creo que ahí jugaron un papel. Y eso hace que se abra la puerta a la situación en la que está la historiografía catalana actualmente, una historiografía totalmente ensimismada, que ha perdido el prestigio en el exterior, que no dialoga con el exterior, excepto, digamos, algunos historiadores concretos. Y evidentemente eso no se nota tanto en las investigaciones concretas, cuando uno hace una tesis o cuando uno investiga en el archivo una cuestión muy puntual, pero eso lo podemos ver en los libros generales sobre historia de Cataluña, eso lo podemos ver en las series históricas o programas de historia que hace TV3 asesorado por los historiadores, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, o la historia que se enseña en las escuelas. Por lo tanto, yo creo que ha habido ahí ese relato nacionalista es un relato dominante. Y es un relato dominante, y paso a la segunda parte de mi exposición, digamos, después de hablar del mito. Yo creo que se ha creado desde principios del siglo XX un relato que yo he llamado en algún momento nacionalista de la historia de Cataluña. Es decir, un relato muy bien construido, y construido a lo largo del tiempo, que hunde sus raíces en algunos historiadores del siglo XIX que no eran nacionalistas, es decir, los Bofarull, Balaguer no eran nacionalistas. Digamos, si eran nacionalistas españoles. Ellos no tenían ninguna duda de cuál era su nación. Y Cataluña podía ser su patria, pero su nación era España, y esos no tienen ninguna duda. Pero, digamos, ese relato hunde, digamos, se hunde en ese 19, pero es cierto que es un relato sobre todo del siglo XX, que es el relato que acompaña al nacionalismo catalán. Digamos, yo creo que aquí no hay separación. Aparición del nacionalismo catalán, colocar la nación en el centro y crear un relato nacional que acompañe a las aspiraciones de ese nacionalismo catalán. Porque de alguna manera hay que decir que historia y nacionalismo mantienen relaciones, o han mantenido unas relaciones, yo he dicho alguna vez, provocando unas relaciones profundamente viciosas en Cataluña. A veces resulta difícil separar una cosa y la otra. Es cierto que, por ejemplo, puede ser casual, pero no lo es tanto, me parece, si uno lo reflexiona bien. Digamos, es curioso el número de historiadores metidos a políticos en Cataluña, digamos, en todos los partidos, pero sobre todo en los partidos, digamos, que creen en el nacionalismo. Tanto a los independentistas ahora, Junqueras sería el caso más evidente, pero también los que se quedaron por el camino, digamos, Santi Vila, Quim Nadal, yendo más atrás, Ferran Mascarell, que viene. Ahí hay una nómina grande de historiadores, porque digamos, esas relaciones entre historia y nacionalismo son muy fuertes. El nacionalismo catalán necesita de la historia y de la lengua, pero la historia juega ahí un papel fundamental. Evidentemente eso llega en algunos casos a puntos obsesivos, delirantes, digamos, el Institut Nova Historia y esa catalanización de todo el mundo, de Colón, de Hernán Cortés, de Ignacio de Loyola, Santa Teresa, Leonardo da Vinci, Erasmo, el Bosco es uno de los últimos que está entrando en eso, Cervantes y el Quijote. En el último curso de verano que hicieron ahora en agosto, digamos, los dos oradores principales del Instituto Nova Historia eran Ramón Cotarello y Toni Albà, para que se sitúen un poco, pero, digamos, eso incita, digamos, a la risa. Lo que no incita a tanta risa es pensar que entre los que les han apoyado y les han subvencionado y les han dado los dineros están Pujol, Rull, Carod Rovira y los que ahora ocupan la Generalitat. Digamos, eso ya es más peligroso.
Pero yo creo que eso es un delirio, pero si dejamos al margen ese delirio, digamos, las relaciones entre historia y nacionalismo, digamos, son perversas. Eso hace que los políticos nacionalistas nos den permanentemente lecciones de historia. El último fue el consejero de Interior, Miquel Buch, el día 11 de septiembre, no recuerdo si era la COPE o... No, RACU, no era una... Onda Cero, quizás, no me acuerdo. En todo caso, en una radio, digamos, nos contó lo que ya los nacionalistas saben, digamos, que Cataluña es el Estado-nación, uno de los Estados-naciones más antiguos de Europa, con más tendencia a la democracia, ya en aquellos momentos, y añadía que lo que había ocurrido en septiembre de 1714, y en 1714, y por tanto lo que se celebraba era la invasión de Cataluña por parte de España. Esa fue la lección de historia que dio Miquel Buch, pero todos recordamos las lecciones de historia que nos daba alguien que era bastante más inteligente, que era Jordi Pujol, pero recordamos las lecciones de historia que nos daba permanentemente. El actual presidente de la Generalitat también lo hace, o Junqueras. Todos, digamos, de alguna manera, tienen la historia, digamos, ahí muy metida, y son especialistas en historia, entre otras cosas porque la historia fundamenta, digamos, su nacionalismo. Y lo decía el presidente, el que era entonces presidente, Artur Mas, en los actos del tricentenario, de esos actos que se encargaron, digamos, a dos no historiadores profesionales, digamos, a Mikimoto y a Toni Solé. Digo no profesionales porque Toni Solé estudió historia. No digo historiadores, pero en todo caso no historiadores profesionales. Se encargó a dos cómicos con, digamos, una cierta aceptación. No hubo grandes protestas en la comunidad de historiadores de tener que ponerse, digamos, a las órdenes de ese par de personajes. Pero en todo caso, en 2014, cuando se inauguran los fastos de aquel año, digamos, Mas insiste varias veces en su discurso que la historia, hay que cuidar la historia, hay que saber la historia, porque es uno de los pilares, dice él, o fundamentos de nuestra nación. Ha habido un uso y un abuso general de la historia en la política catalana, y esas relaciones que yo considero bastante viciosas, y todo eso, digamos, me devuelve al relato. Digamos, ha habido desde principios del siglo XX una voluntad de crear un relato que hoy es el relato dominante, digamos, que es ese relato que de alguna manera solo es cuestionado en dos momentos, que coincide con el cuestionamiento de los mitos en la época de Vicens y en los 70-80, pero es un relato dominante, es el relato que representaban ayer Antoni Rovira i Virgili y Ferran Soldevila, y es el relato que representan hoy, digamos, los Alcoberro, que ya he citado, o Jaume Sobrequés en su Historia de Cataluña, o Fontana en sus últimos libros. Y ese es un relato, insisto, hegemónico en este momento, que enraiza en el XIX, pero que se construye sobre todo en el siglo XX. Y ese relato es siempre el mismo. Digamos, ha ido cambiando porque la historiografía ha cambiado, los tiempos han cambiado, sabemos más cosas, podemos citar a más gente. Pero en el fondo el relato es el mismo. Ese relato es el relato que nos dice que Cataluña es una nación muy vieja. No queda nunca muy claro cuándo nace, pero es muy vieja. Ya nadie imagina, aunque a veces hay tentaciones de pensar que en la prehistoria ya hay catalanes y les ponemos Jordi a los huesos y esas cosas, pero bueno, digamos, eso ocurre en todas partes. Pero sí es cierto que en Cataluña, digamos, hay una cierta obsesión por la época medieval, en todo el siglo XX. Es el origen de la nación catalana. Por tanto, es una nación
que nace entre el siglo VIII y el siglo XII, depende de los historiadores. Es una nación que se convierte rápidamente en nación-estado, dirán unos, otros dirán simplemente en estado. Es una nación y un estado que se enfrentan permanentemente a un enemigo que se le llama de maneras distintas, pero para simplificar podemos llamar que el enemigo es Castilla-España. Depende de los momentos, se utiliza más una, más la otra, pero Castilla-España es el gran enemigo que de alguna manera desde los orígenes intenta someter a ese estado y a esa nación. Eso dura toda la época moderna hasta llegar a la Guerra de Sucesión y hasta llegar a 1714. ¿Cómo explicar la Guerra de Sucesión? Por lo tanto, sería un conflicto entre Castilla-España y Cataluña, obviando evidentemente que hubiera catalanes en los dos bandos y otras cosas, y que eso fuera una guerra internacional. Y además, digamos, en 1714 lo que se estaría ventilando es un gran conflicto entre una opción centralista, absolutista y represora, Castilla-España, y una opción que recibe nombres distintos, pero pactista, descentralizada, dirán algunos, y una de las novedades de los últimos 20-30 años es que le hemos añadido y democrática. Es cierto que se habla ya de democracia aplicada a Cataluña en el XIX con los románticos, pero yo creo que ha sido sobre todo, digamos, la gran aportación de la Escuela Histórica de la Universidad Pompeu Fabra. Digamos que se han inventado, que es otro mito, el de que Cataluña en el siglo XVII estaba yendo hacia la democracia. Digamos, estaba haciendo, de hecho, detrás de Inglaterra, era lo más avanzado hacia la democracia, y llega a Castilla-España y corta esa vía y nos devuelve o nos lleva al absolutismo, al centralismo, a la represión. Entonces eso se añadió, por eso decía que el relato va cambiando, pero en el fondo siempre es el mismo. 1714, por lo tanto, en esa guerra Cataluña habría perdido, es una guerra contra Cataluña, desaparece el Estado, la nación queda casi aniquilada, y a partir de ahí el relato es el del Renacimiento. Pasa por encima del siglo XVIII, digamos, el crecimiento económico del XVIII tiene dificultades para explicarlo, y por lo tanto pasa por encima, sigue manteniendo el mito de la exclusión de los catalanes de América. El XVIII es un siglo difícil de explicar, excepto al principio si se explica en clave represiva, con los decretos de Nueva Planta y otras cosas. Pero, daríamos un salto de alguna manera al XIX. En el XIX llega la Renaixença, sería el renacimiento cultural de la nación, y a finales de siglo llegaría el renacimiento político de la nación con el surgimiento del nacionalismo. Por tanto, ya volveríamos a tener la nación reconstruida, y a partir de ahí de lo que se trataría es de abrir otro periodo en el que se consolida la nación y se opta a recuperar lo que se ha perdido, es decir, el Estado. Ese es, muy simplificadamente, eso es el relato. Evidentemente es un relato en el que hay procesos de desnacionalización y nacionalización, que eran cosas que le preocupaban mucho a Ferran Soldevila o a Jaume Sobrequés en su último libro. Hay momentos de desnacionalización, de nacionalización, pero todo gira en torno a la nación. A la nación catalana, esa que es tan antigua y que llega hasta hoy, y que finalmente es la que va a posibilitarnos dar el salto al Estado. Evidentemente cambian, se interpretan las cosas siempre en función de ese relato, por tanto se puede leer 1939 como 1714, la Guerra Civil Española sería una guerra contra Cataluña. Ya lo planteó en algún momento Benet, gente de su escuela, Sobrequés lo dice, y Fontana también lo dice en su último libro, el de la identidad, que 1939 es uno de esos momentos contra Cataluña de España. El problema es que es un relato falso,
o es un relato montado o construido, digamos, ideológicamente y no atendiendo realmente a lo que ocurrió. No se pueden, es decir, eso lo vio ya muy bien el gran periodista que fue Gaziel, Agustí Calvet, y de hecho lo vio ya en los años 30. En el año 38 él escribe un texto sobre la historia de Cataluña en la que está diciendo, básicamente en aquel momento, ese texto es una relectura de Soldevila y de la historia de Cataluña, que los 3 volúmenes se publican entre el 34 y el 35, él lo hace en el 38, está en París, digamos, ha tenido que salir de Barcelona, digamos, para que no le mataran en la guerra civil, y él dice, digamos, los hechos que están en Soldevila ocurrieron, digamos, pero Soldevila teje una historia que no es real. Digamos, la historia de Soldevila no es la historia de Cataluña, es la historia del sueño de Cataluña, dice él. Y son 2 cosas distintas. Y por lo tanto es la historia del sueño de Cataluña y es una historia, dice él en un momento determinado, es una historia nacionalista. Y como toda historia con adjetivo ideológico, es una historia básicamente falsa. No es una historia que nos cuente lo que ocurrió, aunque utilice elementos que ocurrieron de verdad. O sea, ha tejido ahí una historia nacionalista, una historia que nos guía en el sentido que va el nacionalismo, es decir, hacia una nación plena que pueda reclamar un Estado. Ese relato que yo he simplificado, insistiré sobre algunas cosas del relato, es el que, digamos, decía, está detrás de hoy de buena parte de los programas de TV3, que está detrás de los libros de texto en las escuelas o lo que se enseña en las escuelas catalanas, y que se plasma, yo diría que los 2 libros más recientes que plasman esa visión son, como decía, La historia de Cataluña de Sobrequés, del año 2007, que se ha traducido a todos los idiomas posibles, y la formación de una identidad, una historia de Cataluña, de 2014 de Josep Fontana. Es el relato que estaba detrás del tristemente famoso coloquio España contra Cataluña del año de diciembre de 2013, o si quieren es el relato que está detrás de la revista de divulgación Sapiens, que ha tomado un poco el relevo, aunque simplificando mucho el discurso, el relevo de lo que podía haber sido l'Avenç en un momento determinado. Bueno, l'Avenç también comparte ese relato hoy. Lo que ocurre es que no se puede decir que l'Avenç sea una revista de historia hoy, pero el relato está detrás claramente de la revista. Bueno, yo creo que el relato es un elemento clave y es lo que predomina y lo que sostiene, por una parte, el mito de la nación catalana y por la otra sostiene el nacionalismo. Y en ese relato, como decía, juega un papel muy importante el hecho de que Cataluña sea una vieja nación. Y ahí volvemos, y entro en mi última parte, volvemos a la nación catalana y nos quedamos en el tema de la nación catalana. De hecho, que ese mito sea nodal, como yo decía al principio, que sea esencial, tiene que ver con el surgimiento del nacionalismo catalán y la teorización del nacionalismo catalán. Evidentemente hay que ir a Prat de la Riba en ese sentido. Es el principal teórico del nacionalismo, aunque la nacionalidad catalana no sea gran teoría, pero en todo caso es el libro de referencia para todos los nacionalistas a principios del siglo XX, y Prat de la Riba lo formula muy claramente. Prat de la Riba dice la aspiración de un pueblo en tener política propia, tener un Estado suyo, es la fórmula política del nacionalismo. Es decir, el nacionalismo, la base del nacionalismo sería conseguir un Estado propio.
Y en las conclusiones Prat de la Riba insiste en esa cuestión y dice, y cito textualmente, dice: consecuencia de toda la doctrina aquí expuesta, es decir, lo que ha contado en las páginas anteriores de la nacionalidad catalana, dice, es la reivindicación de un Estado catalán, en unión federativa con los estados de las otras nacionalidades de España. Del hecho de la nacionalidad catalana nace el derecho a la constitución de un Estado propio, de un Estado catalán. Y yo creo que esa es la clave. Es la clave del mito y es la clave del nacionalismo catalán. Es decir, de alguna manera, el nacionalismo catalán, si queremos decirlo en palabras de hoy, ha sido siempre independentista. Digamos, el independentismo está en la base del nacionalismo catalán. Lo que ocurre es que los nacionalistas catalanes han sido pragmáticos, y Prat de la Riba era un pragmático, y Pujol en su momento era un pragmático, y no lo llevaron, digamos, no quisieron desarrollarlo todo directamente y por lo tanto entrar en conflicto con el Estado. Pero es evidente que el independentismo o la idea de tener un Estado propio está desde el minuto uno en el nacionalismo. ¿Para cuándo el Estado? Bueno, para mañana, para pasado, que ha cambiado hoy. Digamos que los nacionalistas lo quieren para hoy. Pero teóricamente no hay cambio. Por tanto, cuando mucha gente se sorprende, digamos, del viraje independentista del nacionalismo, digamos, no es una contradicción de ningún tipo. Pues lo que ocurre es que nos hemos acostumbrado en el siglo XX a ver al nacionalismo catalán no llegar hasta las últimas, hasta sus planteamientos últimos, pero nunca han renunciado a tener un Estado. Es un poco lo que lo decía Francesc de Carreras en un libro que publicó, digamos, y lo ponía en el título, que era una cosa que se decía en algunos ambientes convergentes a finales del siglo XX. Hoy paciencia, mañana independencia, pero por el momento paciencia. Pero, insisto, la nación es lo que da el paso al Estado. La única manera que los nacionalistas, y por eso es fundamental en el pensamiento nacionalista, la única manera de acceder al Estado es consolidar la nación y, por lo tanto, convencernos y convencer a los otros que Cataluña es una nación antiquísima y, por lo tanto, si es tan antigua, ha resistido a pesar de, digamos, de Castilla-España, ha vuelto a resurgir y se vuelve a reafirmar, es evidente que esa nación tan antigua, tan sacrificada, tan moderna, se va a añadir en un momento determinado, tan europea, porque es una de las naciones más antiguas de Europa. Recuerdo todavía que cuando se discutía hace unos años si Cataluña iba a quedar dentro de la Unión Europea, si llegaba a la independencia, no recuerdo qué dirigente nacionalista salió con un argumento que me pareció muy interesante para los historiadores. El argumento era histórico, decía: Europa nunca nos va a dejar fuera porque somos una de las naciones que construyeron Europa. Tanto, digamos, el hecho de ser una nación antigua, que ha sobrevivido, que se ha consolidado, que lo ha pasado mal, que se ha resistido siempre, digamos, nos da derecho a pedir el paso siguiente. Y el paso siguiente es el Estado. Y por lo tanto, en tanto que esa es la clave que sostiene el edificio del nacionalismo catalán desde sus orígenes, la nación catalana es fundamental. Es fundamental asegurar que existe una nación catalana muy antigua. De ahí la preocupación permanente de los historiadores nacionalistas en esos orígenes de la nación y en decir que esa realmente es una nación muy antigua, y de ahí las preocupaciones de los políticos o de la gente que sale a la calle de decir: somos una nación, somos una nación. Es decir, cuando alguien sale a la calle y dice somos una nación, se entiende claramente. Digamos, no es un acto puramente histórico, folclórico. Digamos, detrás de la frase somos una nación hay unas derivaciones. Si somos una nación,
nos merecemos un Estado. El nacionalismo ha jugado siempre con eso desde el principio y sigue jugando con eso. Y en la época de la transición y en los 80, algunos no nacionalistas yo creo que se lo creyeron claramente, porque era el relato y ha sido el relato dominante. Pero hoy todavía sigue siendo, aunque a pesar de que Ferran Mascarell vaya diciendo, ahora ya lo dice menos, durante una etapa estuvo diciendo que el independentismo no tenía nada que ver con cuestiones culturales, históricas y esas cosas, es evidente que el independentismo de hoy, digamos, en tanto que transformación del nacionalismo de ayer, sigue teniendo a la nación y a la historia detrás. Es el elemento clave. Incluso el propio no se entiende que Ferran Mascarell diga que la historia no tiene ninguna importancia cuando él fue el organizador de los grandes fastos de 2014. Digamos, si la historia no tiene nada que ver en eso, ¿por qué nos gastamos todo ese dinero en 2014 en cuestiones históricas? Por tanto, hay allí ese mito, es un mito fundamental en el nacionalismo, pero es evidente que no hay una nación catalana en la época medieval ni en la época moderna. Vamos, y ahí hay trampa. Vamos, como en buena parte de los relatos y de los mitos hay trampa. Y la trampa pasa por aplicar, sin decirlo, el término nación al pasado con el sentido del presente. Es decir, hoy sí hay naciones. Es decir, las naciones son algo de la época de los nacionalismos, si quieren, de la época contemporánea. Hay naciones en el 18, en el 19, en el 20 y en el 21. Eso yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Y todos los historiadores, a pesar de las polémicas, están de acuerdo en eso. Otra cosa es que las haya antes de la época de los nacionalismos. Y sobre todo, la trampa está en hacer una lectura del pasado en clave presentista. Es decir, estamos aplicando al concepto de nación, le estamos aplicando la definición de hoy y la realidad de hoy, y damos por supuesto, porque no lo explicamos, hacemos trampa, que la nación de ayer tenía los mismos significados. Y es evidente que eso no funciona. No funciona de ninguna manera, a pesar, y eso los nacionalistas lo utilizan siempre, que el término nación existiera. Es cierto, el término nación existe, pero todos sabemos, y sobre todo después de los últimos 40, 50 años, con toda la historia del discurso, la historia de los conceptos, un poco esa escuela historiográfica alemana que representa Koselleck y los suyos, después del giro lingüístico y Hayden White, sabemos que las palabras, aunque sea la misma palabra, no necesariamente significa lo mismo en un momento y en otro. Y una de las grandes conclusiones de la escuela de Koselleck ha sido demostrarnos que entre 1750 y 1850 se produce en Europa y América, digamos, un gran cambio de significación de las palabras. Ellos hablan de un gran laboratorio lingüístico. Es decir, las palabras pueden ser las mismas, pero han cambiado de significado. Porque lo que ha ocurrido entre 1750 y 1850 nos sitúa en otra sociedad. Y por tanto esa otra sociedad vuelve a construir los significados de las palabras, o los resignifica. Pero bueno, digamos, eso, si uno ha leído a Koselleck y compañía, lo tiene muy claro. Pero bueno, de eso Gaziel también lo tenía claro y no había leído a Koselleck. Gaziel, en ese mismo artículo del año 38, lo dice. Dice, claro, Ramón Muntaner en la crónica dice nación catalana. Y Prat de la Riba dice nación catalana. ¿Es la misma nación? ¿Están hablando exactamente de lo mismo? Dice, no, no están hablando de lo mismo. La nación de Prat de la Riba es una nación en la época de los nacionalismos. Y la nación de la que habla Ramón Muntaner es una nación en donde no hay nacionalismos. Y por tanto significa otra cosa. Vamos, Prat de la Riba es la nación tal como la entendemos hoy, con un gran contenido político,
Y en cambio, cuando Montaner y otros hablan de nación catalana, o da igual, de nación montañesa, ahí no la aplican solo a lo que hoy consideramos naciones. Es decir, naciones los que son del mismo lugar, pero eso, digamos, no implica necesariamente, puede ser un lugar pequeño, un lugar muy grande, o bien los que hablan la misma lengua, pero no hay una connotación política de la palabra nación. Por tanto, nación existía, claro, pero no significa lo mismo que hoy, y sobre todo no significa lo que el relato nacionalista nos está llevando a creer, sin decirlo. Ellos dicen nación catalana y no explican nada, digamos, dan para qué, y digamos, esa es la trampa del relato, pero es muy difícil. Tomemos la definición de nación que tomemos, digamos, la de los marxistas, luego rehecha por Stalin, o la que es la que utiliza Pierre Vilar, o las que se utilizan en politología últimamente, o la que redefinió hace unos años Álvarez Junco en un librito sobre el nombre de la cosa. Es evidente que nada en esa definición de nación lo podemos aplicar al siglo VIII o al siglo IX. Nos estamos hablando de condados, estamos hablando de que además la concepción territorial es una concepción dinástica, en donde, digamos, son territorios muy pequeños. Digamos, lo que hoy imaginamos como Cataluña, primero, no existe en aquella época. Digamos, no existe ni el nombre para no existir. Y por lo tanto tampoco no hay nadie que reconozca a la gente que vive ahí como personas que viven en Cataluña. Viven en el condado de Barcelona, en el de Gerona, en el de Ampurias, o son de su localidad concreta, o dependen del señor X. Esos son los elementos de identidad. Pero es que además, buena parte de ese territorio, y este es otro problema que yo creo que en esa cuestión de la nación y del Estado, el relato nacional olvida dos cosas. Una, la corona de Aragón. Es decir, el relato nacionalista no sabe qué hacer con Aragón y la corona de Aragón. De ahí que hable de Conde Reyes, Confederación Catalano-Aragonesa, que son términos de la época romántica y de esos primeros historiadores románticos, pero no sabe qué hacer con la corona de Aragón. Y no solo con Aragón dentro de la corona, tampoco con Valencia. Es decir, no consigue explicar por qué Valencia en el 15, digamos, es la cabeza de la corona, culturalmente y económicamente, cuando de hecho se presupone en la lectura del relato nacionalista que Cataluña siempre es la cabeza, que tira de ese carro de la corona, y por lo tanto podemos casi confundir Cataluña con la corona de Aragón. Ese es un problema no resuelto en el relato, y el otro es el de los árabes. Es decir, los árabes ocupan el territorio de Cataluña muchos siglos, desde ese siglo VIII, teóricamente, en donde se origina la nación catalana, hasta el siglo XII. Y en algunos momentos no es la mayor parte del territorio, pero casi. ¿Qué hacemos con los árabes musulmanes en ese relato? Es problemático, entre otras cosas, porque el relato es de origen católico. En los orígenes de la época de Prat de la Riba, pero también en la época de Pujol. Digamos, al lado de los condes siempre hay un monasterio, digamos, y ahí digamos, está Guifré, pero está el Abad Oliva, digamos, y por lo tanto ese relato tiene otro problema ahí en los orígenes, con los árabes musulmanes, pero bueno, lo han pasado por encima. Digamos, la gente se cree, digamos, que en la Alta Edad Media, digamos, no había árabes en Cataluña, o que era una cosa residual, cuando de hecho ocupaban la mayor parte del territorio. Pero bueno, en todo caso, digamos, utilicemos la definición que utilicemos. En esa época no hay nación. Con eso no quiero decir, digamos, que ese pequeño territorio que va a crecer, o esos
esos condados que van a conquistar otros territorios y que van a ir creando, digamos, entidades, no tengan elementos de cohesión. Claro que lo tienen, y que en un momento determinado se den leyes y que podemos, pero eso no necesariamente implica una nación. La lengua por sí sola no implica una nación. Una historia común por sí sola no implica una nación. Y sobre todo lo que no hay es una concepción política moderna en las naciones antiguas. Es decir, lo que un historiador catalán, Xavier Torras, se inventó de las naciones antes del nacionalismo es un bonito juego de palabras, pero no más allá de eso. Nos les podemos llamar de otra manera, pero digamos, ahí la voluntad y de ahí toda la manipulación que está detrás del mito es convencernos de que esa nación existe desde el siglo VIII, IX, X hasta hoy, que es la misma nación, que ha pasado, que tiene una historia, con momentos de nacionalización y desnacionalización, siempre en conflicto con el gran enemigo que es Castilla-España, y que finalmente ese largo trayecto, esa larga historia de esa vieja nación, digamos, merece finalmente, hemos llegado al momento en que tenga un Estado. Y eso es lo que nos lleva a la actualidad, nos lleva a una actualidad que tiene sus raíces en el primer nacionalismo, en las tesis de Prat de la Riba, que de hecho no han cambiado demasiado. Digamos, buena parte del argumento de hoy, el argumento histórico sigue siendo el mismo. Somos una nación y seguimos, y los nacionalistas siguen saliendo a la calle diciendo eso, somos una nación, por lo tanto, estamos esperando que nos deis lo que nos toca. Somos una nación consolidada, por lo tanto, toda nación debe tener un Estado. Evidentemente, todo eso pasa por otro ejercicio, que es negar que España sea una nación. Pero eso va al mismo, eso también es de principios del 20, finales del 19. Es decir, esos catalanes que no habían tenido ninguna duda sobre que su nación era España, a partir del nacionalismo niegan, y es lo que dice Prat de la Riba. Digamos, Cataluña es nuestra nación, por lo tanto se merece un Estado. España es un Estado, no es una nación, como habíamos creído a lo largo del siglo XIX y los catalanes habíamos ayudado a construir esa nación. No, España es un Estado, y el Estado es artificial. El Estado se puede, digamos, llega y se va. La nación no. La nación siempre permanece. Claro, ya no van a decir lo que decía Prat de la Riba, Torras y Bages. Torras y Bages en los años 90 dice directamente que la nación catalana viene directamente de Dios, nos la crea Dios, y por lo tanto es algo que no es destructible. El Estado sí es humano. Digamos, bueno, no es tan distinto de lo que están haciendo en el mismo tiempo en el País Vasco los fueristas y los primeros nacionalistas, que es entroncar la historia del País Vasco con la Biblia. Es un poco el mismo, es el mismo juego. Digamos, la situamos, la nación es algo que permanece, que se puede desnacionalizar, como diría Soldevila, pero que siempre está ahí y siempre va a renacer. El Estado no. El Estado está, pero puede dejar de estar. Y España es eso. España es simplemente un Estado. Por tanto, si Cataluña ha descubierto y se ha convencido y puede argumentar que es una nación, pues evidentemente puede reclamar el Estado. Podemos hablar de nación en Cataluña en el último siglo. Yo diría que Cataluña en el siglo XX es una nación en construcción. Una nación en construcción a la que se han dedicado, a la que el nacionalismo dedica todos sus esfuerzos. Y yo ahí hablaría de proceso de nacionalización, muy fuerte en la época de la Mancomunitat con Prat de la Riba, muy fuerte en la etapa de la Segunda República, pero evidentemente tanto la primera etapa como la segunda terminan una en una guerra, la otra en un golpe de Estado, terminan con dictaduras, digamos, se pierde
buena parte de lo que se ha avanzado en el proceso de nacionalización, y luego hay un momento clave, que es en buena parte el que explica las bases de donde estamos hoy, que es el pujolismo. Yo creo que el proceso de nacionalización del pujolismo es profundamente exitoso, con 3 patas, y eso Pujol lo tenía muy claro: la televisión, la escuela y las comunicaciones. Y ahí ese interés también de Pujol, de eso que hacía, de esas excursiones por todo el territorio. Había que construir nación. Hay otra pata que Pujol evidentemente no reconoce en sus memorias. Esas 3 las tiene muy claras y las cuenta con orgullo, que es el tema de los funcionarios. A través de hacer funcionarios se ha nacionalizado el país. Se ha creado a un sector leal, muy leal a los proyectos nacionales. Lo hemos visto dentro de los Mossos d'Esquadra, sobre todo entre los cuadros de los Mossos, o lo podemos ver en los funcionarios de la Generalitat y de otras instituciones, lo podemos ver día a día. Solo hay que ver, digamos, los edificios que dependen de la Generalitat y el color amarillo que se ve por todas partes. Y otros son los maestros. Tanto yo creo que esa cuarta pata es muy importante. Y, digamos, ahí se ha ido muy lejos. Nos podríamos ahora discutir si realmente ya es una nación terminada o no es una nación terminada, pero en todo caso tiene, en este momento, después de este último proceso nacionalizador, tiene la mayor parte, si no todos, los elementos de toda definición sobre nación. Quizás hay una acepción de la definición de nación que no tiene, que es la de un gobierno total sobre su territorio, pero, digamos, es poco. De ahí el interés de la construcción de estructuras de Estado. Pero, digamos, el proceso ha ido, en esa construcción de la nación, ha ido muy lejos, y yo creo que en los últimos años hemos visto cómo a partir de ahí se puede dar el salto siguiente. Digamos, la independencia ya no es para mañana, para pasado mañana, sino que, y es lo que nos demuestra un poco el proceso de los últimos tiempos, evidentemente hay que añadir el efecto de la crisis política, de la crisis económica, de muchas cosas, pero en todo caso es una nación suficientemente construida que ya puede levantar la mano claramente, dejarse de cuestiones posibilistas, pragmáticas, que puede levantar la mano y decir: yo soy una nación, denme el Estado, por favor, es lo único que me falta. Y yo creo que detrás de eso, y vuelvo al principio y termino, está ese mito de la nación catalana. Digamos, sin ese mito de la nación catalana, de la vieja nación catalana, de la nación catalana moderna, europea, que tiene, digamos, que es más antigua que todo lo que tiene al lado. Los historiadores, digamos, han hecho comparaciones que dan algo de risa sobre, digamos, que la bandera catalana es más antigua que la española. Evidentemente vuelve a ser trampa, digamos, porque estás comparando una bandera creada en el sentido moderno del término, como es la bandera española, digamos, quizás no en el primer momento, cuando es una insignia militar, pero sí rápidamente en el siglo XIX, con un escudo o un escudo de armas de una familia. Estamos, digamos, ahí en esas comparaciones de, digamos, quién es más antiguo, no voy a decir, digamos, quién eso la tiene más larga, la bandera, los nombres, etc. Digamos, es en lo que nos embarca permanentemente el nacionalismo. Y, insisto, en el elemento de la nación catalana es un mito, hay que decirlo, hay que asumirlo. Yo creo que hay que decirlo sin miedo. Digamos, es un mito, y, digamos, es un mito que no podemos creernos. Otra cosa es que aceptemos o no aceptemos el uso político que se da.
pero como mínimo que nadie intente tomarnos por tontos y, digamos, hacernos la trampa de colocar las cosas del XX en el siglo VIII, en el siglo IX, en el siglo X. Digamos que es algo muy permanente ese presentismo en los nacionalismos. Y como decía al principio, yo creo que los historiadores tenemos la obligación de decir esas cosas. Que gusten o no gusten, que nos digan que como criticamos eso somos de otra historia nacional, que digan lo que digan. Pero yo creo que nuestra tarea, si queremos cumplir lo que yo entiendo que son las bases del oficio de historiador, que es una posición crítica siempre frente a todo y el rigor máximo posible, hay que decir que la nación catalana, esa vieja nación catalana es un mito, y es un mito que se utiliza día tras día en Cataluña para defender posiciones políticas. Y hay que decir que evidentemente historia y nacionalismo no tienen por qué ir juntos, sino más bien todo lo contrario, y que historia y política tampoco deben ir juntos. Y yo creo que es un buen final para un ciclo, digamos, para mi intervención en un ciclo que se llama Pensar la historia. Y yo creo que hay que empezar a pensar la historia, digamos, como un oficio que no se vende al mejor postor, que no se pone al servicio de causas múltiples, sean las que sean, que no es para transformar la sociedad, que la historia es otra cosa. Y la historia es, sobre todo, yo si la tuviera que definir en dos palabras, el oficio de historiador para mí es crítica, espíritu crítico y rigor. Y salirnos de eso es hacer otra cosa. Y como en este país o en este territorio llevamos mucho tiempo haciendo otras cosas, así le va a la historiografía catalana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jordi, por esta espléndida, magistral lección. Si hoy tenemos tiempo de alguna pregunta, si alguien quiere intervenir. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, por ahí. ¿Se puede decir, afirmado de algún modo, que en la guerra de sucesión española se interrumpió la formación del Estado-Nación entre Castilla y Aragón? Se interrumpió la creación de un posible Estado-Nación entre Castilla y Aragón. Bueno, no sé si entiendo bien el planteamiento. Yo creo que lo que sale de la guerra de sucesión sigue siendo... Ha habido un cambio de dinastía, eso es evidente, pero seguimos en el terreno de lo que Eliot consideraría una monarquía compuesta, me parece. Por lo tanto, yo creo que no hay digamos, que no se para el proceso de construcción de esa monarquía, que podríamos discutir si es un Estado o no. Digamos, esa es una discusión que tienen los modernistas, sobre todo, en esas cosas. En todo caso, yo creo que no interrumpe. Evidentemente cambia elementos, pero no interrumpe si entiendo bien esa construcción de... Sí, que al final lo que acabó pasando, con guerra o sin guerra, hubiese pasado igualmente. Seguramente. Bueno, pero eso lleva a la discusión, que es una discusión que no sé si es fecunda o no, pero la discusión sobre si un gobierno, haciendo un poco historia contrafactual, que es un poco lo que entiendo que está detrás de la pregunta, es decir, ¿qué hubiera ocurrido si hubieran ganado los otros? Yo creo que tampoco hubiera habido evidentemente
son dos dinastías distintas, dos planteamientos distintos, pero no estoy muy convencido de que las cosas hubieran sido muy distintas. Pero es evidente que lo que cambia el juego es, digamos, la alineación o la maniobra de un sector de la población catalana o algunos sectores sociales catalanes que introducen un elemento, que es el plantar un poco, echarse para atrás del juramento que han hecho a Felipe V. Por lo tanto, eso condiciona totalmente la guerra. Estoy diciendo cosas, digamos, que yo creo que los modernistas más solventes han demostrado. Por lo tanto, claro, si queremos hacer una historia contrafactual total, quizás deberíamos situarnos al principio de la guerra y decir qué hubiera ocurrido si aquel juramento a Felipe V se hubiera mantenido. Seguramente las cosas habrían sido algo diferentes. Yo creo que hubieran sido algo diferentes, pero tampoco tan diferentes como algunos pueden imaginar. Sí. Bueno, primero de todo, muchas gracias por regalarnos su presencia, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Qué es lo que determina, o sea, qué es lo que hace que una zona, un trozo de un territorio tenga, digamos, unos derechos que parecen perennes, o sea, que son totalmente, o sea, pasa el tiempo y pues su élite política pues decide que realmente eso no puede cambiar? Parece ser que hay una especie de destino cósmico que evita que asumamos la realidad, que cambien los tiempos y que sumemos pues identidades. Lo digo porque ahora, por ejemplo, este sábado pasado habló un señor, un caso, un ejemplo concreto, ¿no? Mentalmente, ¿cómo podemos justificar eso? Un señor que es Ignacio Altamirano, que se presenta como presidente de la Asamblea Nacional Andaluza. Claro, su argumento coincide plenamente con el catalán. Es curioso porque, digamos, en la historia hay otro señor, un tal Anselmo Carretero. Este señor estuvo exiliado en México, y cuando tú lees su obra, qué casualidad, y él lo argumenta muy bien, lo que es el país castellano, presenta bueno, con un lenguaje muy bonito, realmente lo argumenta con un castellano más antiguo, ¿no? Pero realmente todo lo que puede decir el nacionalismo catalán es aplicable a Asturias, a Castilla y León, a León, a Andalucía. Y qué curioso, y con eso termino, que al ser muy carretero coincide que hay tantas naciones como comunidades autónomas casi. Luego la pregunta final es: hay unos países andaluces, unos países catalanes, unos países castellanos, y nos vamos a tener que pelear algún día por quién pertenece a Valencia o Murcia, por ejemplo. Es decir, es el absurdo. Claro, el problema es que aquí estamos los que a lo mejor son los catalanes y decimos eso, son los que más de la seguridad de las vanidades, ¿no? O sea, alguien se enterará un poco, o sea, en la cabeza al final. Claro, no, respecto a lo último, yo soy muy escéptico sobre lo de sentar la cabeza, porque sobre todo en una época en que vivimos en época de emociones y de poca razón, pero es evidente que, ¿cómo decirlo? Eric Hobsbawm, al que ya he citado, tiene un libro muy interesante que es Tradiciones inventadas, o el invento de la tradición, según las traducciones que se han hecho. Un poco lo que demuestra, a partir de casos de todo el mundo, es que todo es construible. Él dirá, todo es inventable. Yo ahí matizaría y diría, todo es construible. En el terreno nacional estamos hablando. Todo es construible si tenemos unos mínimos materiales. Pero el tener esos materiales no significa necesariamente que alguien lo vaya a construir. Me explico más en lo concreto. Es decir, regiones de España que tengan lengua propia no es solamente Cataluña o el País Vasco.
regiones que puedan reclamar un pasado histórico común. Cataluña no es la única, y el País Vasco tampoco. Que tengan tradiciones jurídicas particulares, tampoco queda reducido a Cataluña. Mallorca. Claro, es decir, Valencia también tiene una lengua. No voy a entrar en el debate en cómo se llama la lengua y esas cosas, pero, digamos, le llamemos catalán, le llamemos valenciano, me da igual, digamos, ahí se podría reivindicar también una nación. A ver, Valencia también formó parte de la Corona de Aragón. Valencia tiene, digamos, un pasado reivindicable en clave nacional, historia, tradiciones, pero Valencia nunca ha sido, digamos, los únicos que defienden que Valencia es una nación son los que creen en los países catalanes. Es decir, Valencia formaría parte de esa nación, países catalanes, que ellos dicen le llamaremos Cataluña, que era un libro famoso en su época de Josep Guía, me parece, si no recuerdo mal, llamémosle Cataluña, en lugar de países catalanes. Pero si no, no hay el regionalismo valenciano es uno de los pilares fundamentales del nacionalismo español. En Aragón ha habido regionalismo, hay regionalismo, pero no necesariamente una defensa de la nación, aunque hay elementos para construirla. También se puede apelar a la historia, a las tradiciones, a cuestiones jurídicas, pero en cambio no se ha hecho. Por lo tanto, digamos, los materiales están ahí. Lo que ocurre es que a finales del 19, aprovechando, digamos, la crisis que está viviendo, la crisis profunda que está viviendo España a finales del siglo XIX, digamos, hay algunos sectores sociales, no voy a decir algunos territorios, algunos sectores sociales en el interior de algunos territorios que hacen una apuesta por decir, nosotros somos una nación. Y no eso que nos han dicho que es España, la nación. Nosotros sí somos de verdad una nación. Y eso lo van a hacer básicamente catalanes, vascos, introduciendo el elemento de la raza, con Sabino Arana, y un poquito los gallegos. Pero otros territorios que podían también haberlo hecho, no lo hacen. Los materiales están, pero con esos materiales hay que construir. Y los que construyen son, evidentemente ahí mezclaríamos todo eso con los intereses que están detrás de esa construcción. Es evidente que en el caso de Cataluña, el empresariado catalán o los sectores económicos catalanes tuvieron un papel importante, muy importante. Y los sectores profesionales. Digamos, el 98 es leído en clave catalana como un Estado que ha abandonado, digamos, aquellos territorios que nos hacían ricos o que permitían mantener nuestra buena situación económica. La pérdida de Cuba, al lugar que afecta más es a Cataluña, por ejemplo. Tanto, evidentemente hay intereses, y son esos intereses los que permiten, con voluntad de construirla, construir o empezar a construir una nación. Y eso es lo que lo hace distinto de otros territorios. Pero es evidente que cualquier región, y lo hemos visto en los últimos tiempos con Andalucía, que usted citaba, digamos, Andalucía, digamos, con el argumento de el pasado árabe musulmán, digamos, ya tiene mucho de ganado. Digamos, si eso lo llevas al terreno y consigues demostrar que eres distinto de los otros, etcétera, etcétera, puedes construir en el momento actual una nación. Y de hecho, en buena medida, eso es uno de los grandes conflictos del primer estado de las autonomías de los años 70. Es decir, que a la concesión que se hace a las autonomías de la primera vía, Andalucía va a decir, no, nosotros también queremos ser de la primera vía, y si para ser de la primera vía hay que ser una nación, pues somos una nación. Las naciones son construcciones, digamos, las naciones no vienen de Dios, no han existido siempre, no son naturales, son cosas que se construyen y que se construyen con unos determinados intereses.
Y de la misma manera que se construyen, también se destruyen. Digamos, eso que es algo que a los nacionalistas les preocupa mucho, digamos, porque está en la base. Cuento una anécdota. Me contó una vez José Álvarez Junco que en un acto público que debían organizar en la Generalitat estaba el presidente Pujol. Y en un momento determinado la conversación entre ellos dos va en ese sentido sobre las naciones, la perduración de las naciones. Claro, Pujol, digamos, decía, no, somos una nación antiquísima, seguimos existiendo, y Álvarez Junco le dijo, bueno, pues las naciones de la misma manera que aparecen, digamos, también desaparecen. Y parece que Pujol puso una cara, digamos, se quedó totalmente desconcertado y cortó la conversación. Claro, eso para un nacionalista es tocarles la médula. Si la nación puede desaparecer, digamos, se nos hunde todo el edificio que hemos construido. Pero, por tanto, la nación es construible, perfectamente construible. La revolución en España de Marx, cuando él dice que España no es un sistema feudal, sino que es un sistema más bien semiasiático, que él lo dice, en el que la explotación no se ejerce directamente sobre los súbditos, o sea que se respetaría más las particularidades de los súbditos, sino que viene de fuera. Y entonces lo compara con América, ¿no? Que se extraía la plusvalía de América y entonces no se destruyó no tuvo necesidad de destruirse tanto como Francia, por ejemplo, que ha destruido las culturas propias de franceses y tal, la revolución del sistema feudal. Eso explicaría la riqueza que hay en España y lo que dice usted, ¿no? Aragón, Andalucía, en cierto momento el cantonalismo que tiende a... Es cierto que Marx en esa época estaba muy obsesionado con el tema de los sistemas y de cuadrarlo todo, pero bueno, yo creo que, digamos, estaría de acuerdo en la conclusión que usted saca, pero no en las bases. Digamos, me parece que la visión de Marx no acaba de responder exactamente, responde a ese momento y a su lectura particular y a lo que Marx quiere ver en España. Pero es evidente que si comparamos el proceso de construcción de la nación España en el siglo XIX con el proceso de construcción de la nación Francia, son distintos. Para poner dos ejemplos uno al lado del otro. Y en el caso español hay un respeto mucho más grande, para simplificar mucho, para no hacer una intervención muy larga, hay un respeto mucho más alto hacia los territorios que forman parte de ese Estado que se está construyendo. Claro, si nos vamos para atrás, no hay una revolución francesa, que es un corte brutal, que obliga realmente a redefinirlo todo. No hay algunos jacobinos, pero el jacobinismo es minoritario en la construcción del 19 español. Y yo creo que eso se puede leer en clave, a partir de ahí, positiva o negativa, digamos, tiene las dos lecturas. Digamos, algunos lo ven y de ahí se derivó un famoso debate que era el de la débil construcción o la débil nacionalización española del 19, que decía como España no nacionalizó suficientemente y, por ejemplo, no impuso las lenguas como hicieron los franceses, no utilizó la monarquía como elemento nacionalizador, pues a finales del 19 algunos en el interior de España dijeron, no, pues nosotros somos de otra nación. Claro, se puede leer en esa clave, pero también se puede leer en la clave de la diversidad. Yo creo que hay un respeto en la construcción de la nación España, hay un respeto mucho más grande hacia las lenguas y territorios que en la construcción de la nación Francia. Y yo creo que algunas de las cosas que todavía vivimos hoy son resultado de eso. El problema, es cierto que hay regionalismos y nacionalismos en Francia, pero excepto el corso, pero es muy peculiar,
el de Córcega, pero excepto el corso son todos muy débiles. El catalán de Francia, el vasco de Francia, los bretones, digamos, es otra vía de construcción, ni mejor ni peor, digamos. Yo creo que el error sería considerar que España es el modelo que Francia es el modelo de construcción y que como nosotros no somos como Francia, somos anormales, o lo nuestro fue raro, fue excepcional. No, yo creo que hay maneras distintas de construir una nación en el siglo XIX, y unas son más exitosas que otras, y todo depende evidentemente de quién lo hace, de cómo lo hace, de la situación. Yo creo que el hecho de que haya una revolución como la francesa en 1789 condiciona toda la historia francesa de la época contemporánea. Estupendo, muchísimas gracias a nuestro canal otra vez por su magnífica conferencia, y a todos ustedes les emplazo a la próxima, el martes que viene, con Cayetana Álvarez de Toledo. Muchísimas gracias.